política de la Universidad de Australia, que para mí es el que está más avanzado en esta temática, y yo quería compartir los 3 dominios que planteó y las herramientas que fueron lo que ustedes presentaron. Por un lado, sintetizar el conocimiento disciplinario de los actores, que es cómo gestionar la evidencia, y una serie de herramientas de modelar y de representación gráfica y toda una batería. El segundo, que es comprender y gestionar lo desconocido, que es lo que planteaba Lucía, que la forma de gestionar lo desconocido es a través de la gestión de perspectiva, de utilizar herramientas. Y el tercer marco de herramientas es cómo integrar el cambio en las políticas públicas, cómo hacer posible, que está relacionado con la tercera dimensión que planteaban, cómo gestionar un cambio en política, la importancia de conocer la dimensión, el mapa de actores, el poder político, tener en cuenta el frame, o sea, el marco conceptual donde el que tiene cada uno de la política, y también todo el tema de cómo incorporar a los actores sociales, que yo creo que en Uruguay hay muchísimas herramientas a nivel mundial de cómo se incorporan a los actores sociales que no se están usando, que acá son herramientas más de legitimación de políticas, pero no de construcción en torno a problemas concretos. Entonces ahí hay herramientas que se podría capacitar, digo, muchísimo a los funcionarios en las 3 dimensiones, en lo que tiene que ver con gestionar el conocimiento transdisciplinar, y acá hay una gran deuda de la Universidad de la República, de lo que tú planteabas, que va el consultor que es economista, el que es sociólogo, el que es politólogo, y las dificultades de generar un ámbito de una construcción más disciplinar del conocimiento, que creo que Mariana aquí ha hecho. Para mí, digo, yo he seguido mucho todo tu proceso y me ha parecido que ha sido una intuición y una capacidad de poder integrar conocimiento, y que tenemos un caso ya en Uruguay que ya es posible, pero que creo que esas 3 dimensiones me parece que sintetizan un poco, y el curso, que podría, ese curso también servir para ustedes como base, ¿no?, de herramientas. Ella tiene una cantidad de herramientas y bases conceptuales a nivel nacional que ha de maximalizar, que se puede también, que lo pueden usar ustedes también, ¿no?, que se podrían, ¿no?, usar como forma de un poco responder a este gran desafío que yo creo que la universidad tiene un gran desafío en la construcción, ¿no?, de todas estas herramientas. Gracias, Cristina. Álvaro. No, claro, en realidad la pregunta base siempre es cómo colaboramos, ¿no? Cómo desde la academia, si queremos resumirlo de alguna forma, colaboramos en apoyar en la gestión que ustedes están haciendo, ¿no? Y capaz que me gustaría enfocarme específicamente en el tema del conocimiento, ¿no? Y porque surgió varias veces, ¿no? Mario decía en algún momento que de alguna manera nos estamos empezando a acercar a los límites del conocimiento que tenemos para tomar decisiones informadas, ¿no? O algo así, Mario. Y creo que esa es la pregunta en la que a mí me gustaría enfocarme, es esa, pero para empezar a pensar cómo responderla, me parece que hay una serie de cosas que se mencionaron antes que es importante, me parece que es importante poner sobre la mesa. Lo primero, bueno, sin duda este tipo de espacios son fundamentales, son extremadamente escasos, pero son fundamentales desde las 2 dimensiones. La posibilidad de que ustedes estén sentados 3 horas conversando sobre estos temas, que yo soy consciente que es muy difícil encontrar esos espacios, y a su vez que desde la academia haya también el tiempo de sentarnos a conversar con ustedes. Un elemento central creo que es ampliar esto, ¿no?, tener más de esto. Los que organizaron, bueno, el equipo que organizó la actividad planteaba conservar, producir y o conservar, ¿no? Y asumo que lo pusieron para pelear bastante, ¿no? Y entonces me siento obligado a responder ante tirado, ¿no? Pero me sorprendería mucho escuchar producir o tener salud, producir o ser felices, producir o yo qué sé, no sé, o tener trabajo, no se nos ocurre ni siquiera plantearnos eso, ¿no? Básicamente porque tenemos incorporado que esos son elementos, o sea, de hecho producimos para eso. O sea, es una dicotomía que yo entiendo que está bien traerla como base de una discusión, pero creo que en ese momento acaba esa dicotomía, es insostenible pensar en esa dicotomía, ¿no? ¿Y por qué es insostenible? Básicamente porque el análisis de cualquier política, el ABC del análisis de cualquier política es la consistencia interna y la coherencia entre políticas. La consistencia interna en políticas de producción basadas en recursos naturales, que son
O sea, no tenemos... Eso es lo que estamos discutiendo hoy, no estamos discutiendo sobre otras políticas de producción centradas en otros tipos de recursos. Estamos pensando en recursos naturales, requieren el manejo de esos recursos para que sigan estando. Y mantener esos recursos requiere cuidar los ladrillos de esos recursos, que son especies, ecosistemas y procesos ecológicos. No es opcional. Si queremos producir a partir de recursos naturales, tenemos que conservar la máquina que nos genera esos recursos naturales. Y no hay mucho espacio, me parece, para la discusión ahí. Esas políticas a la primera de cambio. ¿Y qué me surgen? Conflictos. ¿Y conflictos que hacen? Me roban energía, me generan un costo para la política sectorial que estoy tratando de impulsar. Un mal ejemplo, si quieren, es un mal ejemplo que voy a elegir yo para dar, no digo que sea malo el ejemplo en sí. El tema de las políticas mineras y el tema ambiental, ¿no? Si yo lo miro tratando de promover la minería, tengo que mirarlo al costado porque si no, lo que estamos haciendo sectoralmente no tiene futuro porque se choca con la clase humana. Y eso, en un ámbito en el que es fundamental, justamente en un ámbito de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, ¿a qué nos obliga? A mirar intersectorialmente. No podemos escapar. Si queremos desarrollarnos de manera sostenible, las miradas sectoriales nos quedan cortas. Y claro, y eso que nos obliga a construir objetivos comunes, a negociar, a acordar, a perder en la mirada sectorial, pero ganar en lo colectivo. Y para eso son fundamentales ámbitos de estos, ¿no? Donde conversamos intersectorialmente. Si no somos capaces de promover eso, y eso no es una reunión una vez por mes en el Consejo de Ministros, eso es la frutilla. Tiene que haber otros ámbitos donde esa discusión es permanente, ¿no? Y entonces eso me trae algo que decía Alejandro, ¿no? Si queremos meter la dimensión ambiental en esta discusión, sin duda tenemos que ponerla al principio, porque al final es tarde. Y entonces, sin duda, hay muchísimo aprendido de lo que es la promoción de los procesos de evaluación ambiental estratégica. Que las evaluaciones ambientales estratégicas tienen un enorme problema, y es que el nombre está mal puesto. Las evaluaciones ambientales estratégicas no son evaluaciones en el sentido de pasar la raya al final y decir esto estuvo bien o está mal. Es un proceso de acompañamiento del desarrollo de una política, de un plan o de un programa, desde el principio. Y eso calza exactamente en lo que Lucía contaba que estamos tratando de hacer. Es, desde el principio, en la mirada larga, empezar temprano a incorporar lo ambiental. ¿Por qué? Porque si no, después, hasta desde una mirada utilitaria, después si no se nos rompe el carro en el camino, porque ese problema va a estar, de alguna manera, en algún momento va a estar. Y si lo incorporo antes, me va a ir mejor. Como incorporo antes la dimensión de trabajo, como incorporo antes la dimensión de salud, como incorporo antes la dimensión económica. Ya no sé si está bien o está mal, es que de otra forma es poco eficiente ese sentido, ¿no? Y la otra dimensión, también la mencionaba Alejandro, la participación. La participación, ¿por qué? Porque está bien participar, pero además, porque si no hay una participación efectiva, a tiempo y adecuada, lo que tenemos es un montón de conflictos mal manejados. Entonces, como no queremos eso, porque eso no frena nuestra política, tenemos que diseñar desde el principio el proceso donde los espacios de diálogo, de acuerdo, de construcción estén debidamente considerados. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a lo que quería al principio, que era, bueno, ¿cuál es el rol de la ciencia en esto? Lo primero que me surge cuando intento responder eso es ¿qué es ciencia? Porque evidentemente no es la misma la ciencia que nos responde. Creo que el ejemplo que daba Mariela con el tema de los planes de uso de suelo y de manejo de suelo es un excelente ejemplo y realmente es una fuente de orgullo. Me parece que de alguna forma se agota en un tipo de conocimiento. Está bien, tenemos 50 años de conocimiento sobre suelo, ¿no? Sabemos muchísimo de un tema muy chiquito. Y está bien, y somos muy buenos en manejar eso. Como es muy bueno un traumatólogo en juntar dos pedazos de hueso. Pero es mucho más difícil la neurocirugía, mucho más difícil, estoy yendo con el extremo, ¿no? Pero requiere una forma de mirar las cosas bien distintas, que incorpora mucho más incertidumbre, que incorpora mucho menos precisión, y que entonces de alguna forma te lleva a un modelo de gestión que es distinto, ¿no? Mientras un modelo donde tenemos una ciencia que genera
mientras tengamos una ciencia que genera respuestas claras y sencillas y de 1-0, está bien, podemos tener un modelo de gestión comando-control, ¿no? Donde yo sé lo que va a pasar, yo conozco los límites de esto, necesito una ciencia que me diga si está bien este umbral de cambio, y después que tengo eso resuelto, ya está, siempre lo aplico. El problema es que la enorme mayoría de los temas ambientales y en general el manejo de sistemas socioecológicos requiere información que es difusa, que es específica caso a caso. La ciencia no puede darnos para muchos de los problemas el tipo de conocimiento que estamos acostumbrados a esperar de la ciencia. Y entonces, ahí el problema no es de la ciencia. No podemos darle lo que ustedes quieren de la forma que ustedes quieren. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que la ciencia puede dar para apoyar las decisiones de gestión de ustedes, pero no necesariamente es lo que ustedes a priori identifican que necesitan de la ciencia. Y ese diálogo tenemos que tenerlo. O sea, si ustedes esperan que para las evaluaciones de impacto ambiental, Alejandro, tengamos claro cuáles son los umbrales de transformación de los ecosistemas primarios, y la respuesta es no sé, no voy a saberlo, y no lo voy a saber en 30 años. Tenemos que buscar otra cosa. Tenemos que ver cómo lo que sí podemos saber apoya las decisiones que ustedes tienen que tomar. Y bueno, y ese diálogo tenemos que construirlo. Gracias, Álvaro. En la mañana de hoy. Un poco de formación de economista resumiría buena parte del cierre, decía lo recién, en tema de falta de coordinación entre oferta y demanda de conocimientos y ciencia. En esa falta de coordinación sabemos bastante de las metas, a dónde podremos estar bastante de acuerdo en las metas, a dónde queremos ir. Sabemos bastante menos de cuáles son las medidas más efectivas para llevarnos ahí. Nos falta mucho de conocimiento, hablo de conceptos, pero bastante más de información y herramientas de modelación que nos permitan identificar hacia dónde, cómo son las mejores formas de llegar a esos futuros deseables o evitar la ruptura o indeseable que mencionaba Lucía más adelante. Y eso es un poco el problema de la frontera de conocimiento que mencionaba Mario, que nos está faltando información y yo diría herramientas de análisis. Es cierto que hay que actuar y regular en un montón de lugares. Nos cuesta más saber dónde hacerlo, dónde es prioritario hacerlo. No podemos, obviamente, por cuestiones volviendo al economista, de restricciones en recursos, no podemos hacer todo y estar en todos lados. No todas las regulaciones son iguales de eficientes o logran los objetivos al menor costo. La ley de uso de suelos es un ejemplo muy claro de estándar de performance que tiene un montón de beneficios. Estaría bueno seguirlo un poco, ver cuál es la consistencia temporal que va a tener con las posibilidades de actualización y con esa incertidumbre de saber si me van a penalizar o no y cuánto genera un incentivo poderoso a cumplir hasta que sabemos si hay penalización o no, que son dos cosas que tenemos que ir sabiendo, tenemos que tener la información para ir pudiendo evaluarlos y bueno, lo dejo por ahí. Gracias, Miguel. Andrés. Yo le devolvería la pregunta y vincularía con otras cosas que planteaban el resto de los ponentes, de hasta dónde podemos empezar a ver también a la participación como una forma de generar conocimiento distinto, digamos. No solo cómo, porque también es importante considerarla como parte de mi proceso administrativo, de que tengo que gestionar esos recursos, sino también pensar esos límites del conocimiento que hay en la academia como límites que puedo superar si involucro a otro tipo de miradas, ¿no? O sea, que yo creo que estamos en un estado de situación, o me da la sensación de estado de situación a nivel público, en el cual, como tenemos los problemas que tenemos a nivel de participación, intentamos bypassear esos espacios y en ese bypassear nos perdemos de mucha riqueza. Nos perdemos de riqueza de fauna, ¿no? de una pelea en un bar, pero también nos perdemos de riqueza que está ahí, de conocimiento de causa de los problemas que las personas se enfrentan, que
que tenemos que saber cómo interpretarlas también, porque muchas veces el problema es que hablamos lenguajes distintos. Eso nos pasa cuando hablamos entre disciplinas, pero también nos pasa cuando salimos del lugar de la disciplina hacia afuera. Entonces, capaz yo devolvería la pregunta y diría, ¿hasta dónde se puede pensar diferente la participación pública en los temas de gestión ambiental, viéndolo como un mecanismo para producir otro tipo de conocimiento que puede ser más y mejor conocimiento en el sentido de lo que planteaba Álvaro? Y eso implica que un desafío para ustedes, pero también implica un desafío para nosotros. Y eso me lleva a otro punto, que es, yo creo que el Estado, la gestión, es un gran aliado para tirar de la Universidad de la República y pedirle a la Universidad de la República que ataque problemas complejos. En la línea de lo que planteaba Cristina, en la línea de lo que se habló la semana pasada acá, en el seminario de esta investigadora australiana. La universidad, yo creo que no tiene una presión externa realmente, que podría venir de la ciudadanía, podría venir del Estado, pero no tiene hoy en día una expresión externa y clara por atacar problemas complejos. Esa es mi opinión, digamos, y creo que no lo hace también porque no se le está exigiendo que lo haga, digamos, no se le está presionando, no se le está invitando tampoco para que lo haga, y creo que este tipo de espacios es importante para eso. No, quería comentar, se puso que las ciencias sociales de alguna forma era de todos los temas, el tema de la participación. Yo quería decir que creo que hay más cosas que las ciencias sociales pueden hacer que analizar eso, que obviamente es un tema importante. Y solo para sacar, quisiera recordar cuando se hicieron los juicios ciudadanos en la Universidad de la República. Bueno, es una metodología que es interesante, que se probó de también cómo juntar distintas voces y que, bueno, tuvo receptividad variopinta desde el Estado y desde otros actores sociales, pero digo, se ha intentado, creo, presentar alternativas a lo que son los instrumentos más clásicos incluidos en nuestra legislación, como las audiencias, en fin, ¿no? Y lo otro, también la universidad participa en la Red Nacional de Educación Ambiental, que tiene también esa preocupación de decir, bueno, una buena participación tiene que ser a partir de gente con información, con formas de interpretar, además de su conocimiento práctico, tácito, vernáculo, en la articulación con el conocimiento de las ciencias. Pero los otros temas que me parece que escuchándolos me parece que son importantes es cómo esta cuestión de la producción y la conservación también genera organización social y política. Creo que es un tema que las ciencias sociales tienen que también abordar, ¿sí? O sea, estamos generando estructuras sociales y políticas distintas de acuerdo a las políticas, ¿sí? No son neutras en ese sentido y creo que deberíamos profundizar mucho más nosotros. Anécdota, un productor de cerdos el otro día me decía, no, yo estoy de acuerdo con esto de que hay que cuidar, sí, el tema del agua y todo, pero nos matan. Bueno, está expresando de alguna forma que provocamos cambios en las relaciones sociales, ¿sí? Y eso deberíamos estudiarlo. Capaz que en la perspectiva y todo eso es lo que está presente, pero no sé cuánto hemos estado aplicando. Cómo la conservación provoca también cambios de estructura social y política. Y el otro, el análisis de las distintas narrativas y proyectos que están en juego. Todos mencionamos, ¿no? Este grupo sale con esta bandera, aquel otro con esto, los ministerios, uno tiene una visión, otro tiene otro. Bueno, ¿cómo los ponemos, cómo hacemos un mapa de eso, ¿no? Y analizarlo? Yo creo que ahí hay que traer historiadores también. Y no solamente analistas sincrónicos, sino ver cómo ha evolucionado, me parece importante. Y le agregaría filósofos también para ver qué quiere decir creencia, ¿no? Creemos que podemos, o que el problema es la confianza. ¿Qué confianza? ¿Qué es confianza en nuestro contexto cultural o subcultural? Bueno, creo que son todas temáticas que deberíamos también abordar. Gracias, Javier. Humberto. Una de las cuestiones que haya generado diferenciación social, aparte de otro, ¿no? El precio de la tierra, los precios de fragilización, el incremento de los monocultivos, hay un montón de factores, la edad de los productores, la conveniencia de vender en determinado momento, eso es como público-causal. Pero parecería ser que la intensificación que se da en varios rubros, en lechería en particular, genera algunos procesos de diferenciación interesantes. Entonces, ahí me viene como la pregunta, ¿no? El caso de la ganadería, que vos tomabas, Mario, que lo plantea el gobierno como un espacio bien importante para pensar la intensificación, a mí me genera algunas dudas, porque me parece que por lo menos yo tengo que estudiar un poco más y ver qué pasa con la intensificación ahí, qué pasó con la intensificación en los últimos 10, 15 años. Aún así me pregunto si la intensificación
sostenible se va a adoptar en forma homogénea y general por todos los productores. Y si esa adopción diferencial nos va a seguir metiendo en un proceso de disminución de la población rural y de la población de la agricultura familiar, en donde hoy tenemos niveles muy complejos. Tenemos 4% de población rural, tenemos 44.000 productores en general, de los cuales hay un 75% que son familiares. Y el escenario tendencial parece ser, a pesar de que la configuración del tema de la tierra va a cambiar un poco, ha cambiado, parece ser de seguir perdiendo población rural. Entonces, me parece que el escenario que proyectamos es un escenario de menos gente en el medio rural. Menos, por lo menos parece ser, ¿no? Porque estamos priorizando, estamos poniendo como una estrategia fuerte la intensificación, que sabemos que no tienen una adopción plena, siempre, no se da, una forma de adopción, la adopción son siempre diferenciales. Y si eso no nos lleva también a un proceso de pérdida permanente, continua, sistemática de población rural. No sé, pregunto, esas cuestiones, ¿cómo las ven? ¿Cómo las están pensando? ¿Cómo podemos contribuir ahí nosotros? La sensación que tengo es que a veces pensamos con una cabeza en donde la planificación del espacio no está presente, donde es muy urbana, ¿no? Pensamos el desarrollo del medio rural desde una concepción de gente, de campo sin gente, o de un proceso técnico muy tecnificado con baja mano de obra, que me parece que no sé si es un modelo tendencial para el que me lo pregunto. Entonces, por eso la pregunta para los compañeros que están tomando decisiones hoy, ¿no? En un gobierno de izquierda, en un gobierno progresista, un gobierno que ha planteado históricamente cuestiones relativamente diferentes a las que han planteado hoy. Relativamente diferentes. ¿Cómo ven ese proceso? Porque me parece que es uno de los desafíos grandes que tenemos. Digo, vamos a tener un escenario de producción en el medio rural con pérdida sistemática y permanente de la agricultura familiar, con procesos de tecnificación, mecanización. Ese es el escenario que diseñamos para pensar el desarrollo nacional. Gracias, Humberto. Hasta los asistentes estuvieron cumpliendo el tiempo. No tengo que... La participación social, en realidad, no solo es un proceso de formación de los sectores locales, sino el planteo es cómo incorporar esos saberes locales en el proceso de evaluación. O sea, no es solo que las poblaciones locales estén incluidas o no. Y algo que planteaba recién Tomás, creo que también hace la cuestión. Hay un proceso que fue bien significativo de los procesos de dominación, que yo no lo viví, pero tengo claro el cuento, que es cuando Laurel Escaña iba a ingresar al sistema de áreas protegidas. En realidad fue un proceso que venía tranquilo, propuesto por locales, se fue a la audiencia pública y quienes generan los procesos de dominación local a través de los grandes terratenientes ganaderos o los matadores, no sé qué, sintieron que su actividad económica podía estar influenciada y generaron un movimiento, no de ellos, sino de los trabajadores de ellos, que fue caótico, violento, terrorismo. Y quizás ahí faltó incorporar la dimensión de cómo esos procesos de dominación inciden en esos procesos. La Cámara no lo vio, no la vio venir. O sea, es parte de las cosas que nosotros estamos viendo ahora en esos procesos, cómo incorporar esas relaciones de dominación que termina haciendo jugar a determinados actores, que compartiéndolo en la TIC también se vio, ¿no? Eso de no va a haber más suelo para la producción, como en realidad no va a ser la superficie de la mina o la superficie ganadera del país y no existía el cambio de uso del suelo, no era un impacto significativo desde el punto de vista de la superficie del país como actividad económica del país. No digo a nivel local, que es otra situación. Pero esa dimensión tiene que estar y no solo para que la gente sepa que va a venir ahí, sino para que pueda aportar, quien vivió al lado del río, que sabe determinadas dinámicas costeras, a ese nivel de saber que te puede abrir una alerta para que después venga quien tenga más capacidad técnica de estudiarlo. O sea que eso está incorporado en lo que nosotros estamos viendo. El modelo económico,
desde el punto de vista de la INAMA, en realidad lo único que hemos visto, más allá de que como sujeto de izquierda lo problematizo y no es mi área específica de conocimiento, lo que hemos visto es algunos procesos de desarrollo de agroecología en algunas condiciones, lo estamos viendo con la zona Bafra y demás, cómo estimular a través de una mayor generación de valor a unidades familiares para que tengan un esquema que les sea una ganancia razonable y no estemos, por una definición, haciendo vivir gente en el campo en condiciones precarias y que no son dignas para nadie. Yo vivo en Colonia Valdense, lo veo eso con la lechería, ¿no? O sea, hasta dónde alguien con 10, 15 vacas es razonable o no, o si va a hacerlo debería haber una política para que no viva en las condiciones que vive, camina 8 kilómetros por cada vaca, vive en condiciones que no son las adecuadas para nadie. Entonces, bueno, ahí es donde entran esas políticas que obviamente son más de mi teoría. Digo, desde el BOME de la INAMA, básicamente lo que estamos haciendo es viendo cómo apoyar esos procesos de agroecología que permitan unidades económicas familiares rentables. Y bueno, es un poco después lo que planteaba Álvaro, yo creo que sí, es verdad que no solo tenemos que avanzar sobre lo que estamos pensando y que si de vuelta permite identificar cosas que se nos están escapando, ¿no? O sea, no tenemos la verdad relevada ni mucho menos, pero sí siento, y lo decía hoy a través del planteo que hizo Mario, de que al menos no me permite a mí identificar claramente la universidad como un actor de cómo canalizar estas cosas de manera sencilla, digamos, de necesidades, y a su vez que nos lleguen las inquietudes de una manera más institucional. Sí, los distintos grupos que trabajan los temas que lo hacen llegar, o depende de la llegada que tengan a vos o no, y eso también hacia la historia y no un tema más institucional. Obviamente, no sé, yo me formé en Facultad de Química, conozco a todos los docentes, entonces me pasan a visitar y yo tengo más claro qué pasa en esa área, hay otras áreas que no. En antropología no tengo ni idea. Por ejemplo, cuando un planteo no tengo ni idea porque no tuve nunca punto de contacto profesional y no debe ser así, debe haber algo, sé que es complejo, pero también es verdad que la escala que decía Mario hace las cosas. Yo como estaba en la FEU, iba al congreso de la UNE de Brasil o de la FUBA de Argentina, que son 42 universidades, un estadio lleno, y nosotros estábamos en el Paralimpo de la universidad para la comunicación de la FEU, y sí, hace una escala distinta, y eso es una ventaja que tenemos que ver cómo usarla y no exacerbar esas diferencias entre las distintas miradas, incluso dentro de la universidad, ¿no? No, yo solamente porque ahora yo creo que el tema de la apropiación es un punto muy importante para nosotros, como veían, ¿no? Forma parte de, digamos, de uno de los tres globos que componen lo que vamos a hacer nosotros. Y yo creo que acá sí hay que mirar, por ejemplo, yo creo que este ejercicio que hicieron ustedes de qué desarrollo en Uruguay, que nosotros vamos a escucharlos mañana en Tacuarembó, porque hicieron, digamos, un aterrizaje en Tacuarembó, y bueno, vamos a ver cómo hicieron. Creo que eso es algo que nosotros vamos, obviamente, a aprender. Como decía Cristina, no, hay otras experiencias en el mundo, tenemos que recoger eso. Por ejemplo, Finlandia es otro ejemplo. Yo lo de Australia no lo conocía, pero me parece muy importante que todos acá nos pusimos como, digamos, como tema cómo generar otras metodologías de apropiación y no solamente, como decía Cristina, la legitimación de lo ya hecho, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Y creo que acá tenemos que ser muy conscientes que hay metodologías que existen en el mundo, que se están aplicando algunas en Uruguay, y ir a recogerlas y probarlas. Creo que es muy importante la metodología, no se trata solamente de reunirse y charlar, ¿no? En estas instancias. Por eso creo que la universidad tiene algo para dar muy concreto ahí. Por lo menos nosotros lo estamos buscando.
Yo simplemente, como reflexión, trasladar un poco la experiencia de ese trabajo de las comisiones de cuenca, que es las instancias de participación que bueno, se van dosificando en función de esfuerzos, energías, avances, tratando de que sean instancias de aporte real, y sentimos que estamos en un proceso de innovación, de construcción, que para nada tenemos el desafío permanente, ¿no? de verlo como eso, ¿no? Como instancias donde uno trata de no ir a validar, sino a recoger, y es un aprendizaje para nosotros en cómo procesar esa instancia y para el resto también de poder ubicarse en ese escenario que es nuevo, de cómo volcar y que creo que se va dando, o sea, esa construcción va generando un camino de cómo trabajar en conjunto entre esos actores que necesita un conocimiento previo, un espacio de confianza, como decía Javier hoy, que se construye en la presencia, en el diálogo, en que cada uno pueda expresar lo que sabe. Nosotros le llamamos, le estamos llamando, digamos, bueno, ese diagnóstico participativo necesario, que en principio es medio catártico, pero después se va convirtiendo en constructivo, porque se va construyendo a partir de esos saberes, digamos, y que creo que ya de por sí son espacios como de articulación, porque el hecho de que estén los distintos actores genera compromisos de cada uno en la medida que aparecen conflictos, aparecen elementos, y que ya de por sí van tomando responsabilidad en la medida que cada uno asume ciertas responsabilidades y va construyendo camino. Sí nos falta metodología para poder, bueno, llevarlo, ordenar ese proceso, capitalizarlo, llevarlo, que bueno, en eso hay que invertir esfuerzos, somos conscientes que tenemos bastantes limitaciones, necesitamos más fortalecimiento nuestro, pero también es importante el apoyo de la academia para ese esfuerzo de capitalización de experiencias, de acumulación de conocimiento y práctica para el trabajo participativo, la generación de confianza, y bueno, que de repente un plan de acción que podría haber sido medio, bueno, intempestivo, así como fue el de Santa Lucía, se vaya convirtiendo en algo apropiado por los distintos actores que conocen, que saben que bueno, esos son el plan de acción que se va implementando, y que, digamos, si bien tiene un ámbito de actuación relativamente acotado, va generando círculos de apropiación a través de los medios, a través de distintas instancias que bueno, van generando luz o incluso marcando cómo actúan los distintos actores. Nos va generando a los que vamos ciertos compromisos que me parece que van contribuyendo, pero es un escenario totalmente en construcción donde es como la ciencia, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la frontera de conocimiento, estamos caminando sobre lo que vamos construyendo, no tenemos recetas, y no es fácil aplicar recetas, que de hecho el modelo de participación viene un poco improvisado, un poco heredado de otras experiencias, pero no es transferible de otras experiencias. Podemos decir, digamos, creo que heredamos mucho de Brasil, que venía con una dinámica de participación activa, y que fue un insumo importante para la construcción del modelo de participación, pero después los actores juegan en la cancha, no hay recetas, ¿no? Entonces, y ahí la universidad es un actor clave, sin duda. Es el que además le da mucha validez, mucho contenido, validación a los ámbitos de participación, y se nota cuando están y cuando no están. Así que bueno, hay un tema para trabajar que creo que se está trabajando, pero hay muchísimo más para avanzar. Un desenlace para mí inesperado, que es un punto que yo veo con mucha claridad que sale de la actividad de hoy, es la demanda, retomando, o sea, estribando en lo que acaba de decir Daniel, la demanda de los espacios que hemos ido construyendo, de participación público-privada, de cuenca,
espacios de participación y demás, de conceptualizar sobre ello justamente para reformularlos. O sea, la agenda está viva y los métodos están vivos, en el sentido de que los vamos modificando constantemente, pero la demanda clara justamente el rol desde la universidad comprometida con entender esos procesos de cambio, bueno, cuáles funcionaron, cuáles no, qué producto, qué sale de ahí, cómo se podría potenciar esas cosas, qué sienten los actores, etcétera, etcétera, para darle sostenibilidad a esos propios espacios. Llevándola a un área más de institucionalidad agropecuaria, yo esta pregunta me la hago todos los días. Nosotros tenemos, a nivel agropecuario, hemos construido a lo largo de muchos años lo que llamamos una institucionalidad agropecuaria, que son un conjunto de institutos con gobernanza público-privada. Eso quiere decir que los privados, y en este caso son las asociaciones de productores y en algunos casos de los frigoríficos, como en el caso del INAC, tienen voz y voto. Definen la agenda de investigación, o sea, por lo menos validan la agenda de investigación de línea. Eso es un modelo que es raro, que es una característica que tenemos en Uruguay, pero yo me hago todos los días y esa es nuestra plataforma. Eso es un activo que tenemos que nos permite muchas cosas, pero los nuevos desafíos, tenemos que reconsiderar la integración de esos espacios. Hace poco reconsideramos la integración de lo que es el INAC, el Instituto Nacional del Cambio, donde entraron los productores, pero yo me lo reflexiono, es un enfoque más de promover un cambio técnico y producción, es un paradigma que quizá hoy lo estamos cuestionando y para los nuevos desafíos. Y ese tipo de reflexiones, de conceptualización son extremadamente bienvenidas, porque es el rediseño continuo para lo que tenemos que nos permita resolver los problemas emergentes. A nivel agropecuario, en los últimos 7-8 años se crearon las mesas de desarrollo rural. Y tenemos casi 2 mesas de desarrollo por departamento, que es un espacio que quiebra completamente con la visión más tradicional de producción, digamos. En las mesas de desarrollo participan diversos actores y traen problemáticas que no son las estrictamente productivas. Yo estoy convencido que las mesas de desarrollo son una plataforma también muy buena para un montón de cosas, los temas ambientales a nivel local, cómo podemos incorporarlos. Pero de nuevo, yo creo que hemos creado, hemos cambiado, hemos innovado en algunos aspectos y es el momento de conceptualizar para seguir dándole. Y la verdad que tenemos pocas investigaciones acoplando eso, hay algunas. Y acá voy ya un segundo comentario vinculado a la introducción de Tomasino, que la verdad que creo que levantó un tema muy importante. Y bueno, quien ha promovido y ha hecho muchos estudios trayendo toda la dimensión social y la parte de extensión, pero ahí yo creo que de nuevo lo que cambió a nivel productivo, cambió la forma de organización productiva en los últimos 10 años, en algunos rubros más que en otros, en algunas actividades más que otras. Eso quiere decir, por ejemplo, que en agricultura el dato que nos da el censo agropecuario, yo personalmente creo que es absolutamente inapropiado. Es incompleto para entender la dinámica. Arbeleche, que está acá, y Diana, vienen haciendo mapeos de tipologías y cómo ha cambiado la organización productiva. Y nos damos cuenta que ya se quebró aquel modelo de el productor, el asalariado y después el gobierno y demás. Ahora es un entramado, es una red, ya vamos hacia una red de contratos donde algunos productores no aparecen en el censo, pero se convirtieron en empresas de servicio. Se vendieron el campo, compraron maquinaria y entonces ahora no es un productor, son un conjunto de empresas vinculadas a la actividad y no es un productor que hace todas las actividades y tiene asalariados. De hecho, los asalariados, la visión de asalariados empieza un poco a permear porque quienes hacen servicio de maquinaria cuando tienen una relación de dependencia no son una empresa de servicio. El número de empresas vinculadas a la producción aumentó. Entonces, ¿cómo uno mide ahí la visión tradicional? Y esto me toca muy de cerca, o sea, nos lleva a rever completamente lo que es un censo agropecuario, que hoy, en la metodología que estamos aplicando, está obsoleto. ¿Para qué? Para entender la dinámica del sector agropecuario, de las características, que lo que pasa, quiénes aparecen, quiénes desaparecen. Lo otro que pasó también, en otros rubros, el número cuando uno mira la estadística, el número de productores que fueron muy vinculados, la mayor parte de los productores que desaparecen, en realidad que no están más como explotaciones agropecuarias, están muy vinculadas a las zonas cercanas a Montevideo y eran explotaciones muy chicas que en realidad encontraron otras opciones
porque bueno, lo que pasó en los últimos años también hay más oportunidades para todos. Eso no quiere decir que el proceso de desarrollo haya sido inclusivo, y nos consta, la política del Ministerio, una de los ejes, se creó una dirección entera, una dirección nueva, una dirección ejecutora de desarrollo justamente para atender, y ahí el foco ha estado en ganadería, porque justamente ganadería es donde quizá no han habido cambios tan abruptos en el mundo de la organización empresarial y demás, y donde los desafíos de escala siguen estando muy presentes, y donde vale la pena, yo creo, todas las reflexiones de García Tomasino, de bueno, cómo contemplamos que ese proceso de intensificación sostenible no sea excluyente, que no termine con menos población vinculada. Pero mi colocación ahí es que en realidad necesitamos mucha investigación para entender realmente qué es lo que está pasando, porque nos damos cuenta que hasta las propias estadísticas que teníamos nos quedaron cortas. Y eso, sin duda, en un periodo de tiempo relativamente corto, donde hubieron cambios muy relevantes, es un desafío. Y bueno, y aquí yo creo que justamente la investigación y el rol de los ODELAR es fundamental. Han habido algunos esfuerzos, pero creo que estamos todavía bastante lejos de entender la dinámica de organización empresarial y social que está hoy en la producción. Eso como segundo comentario. Tercero, me quedé reflexionando con algunas intervenciones de Sotuyo, y acá alguna, yo tuve que salir un minuto, pero yo no sé si ustedes esperaban lo que encontramos aquí que nosotros dijimos, pero básicamente fue una demanda bastante, parecería articulada de, tenemos un camino por delante donde el rol de la investigación para terminar en alternativas tecnológicas o de conocimiento que informe soluciones es absolutamente clave. Eso creo que lo dijimos todos con distintas palabras, pero lo dijimos todos con más o menos lema, pero lo dijimos todos. Y un poco la respuesta yo creo que tuvo dos caras que yo. Una, la de Sotuyo, que decía, bueno, pero ojo que también el problema es más complejo. O sea, ¿cómo nos organizamos para dar respuesta a problemas complejos? Mencionando el ejemplo de suelos, una trayectoria, una investigación basada en los efectos en carbono, en el suelo, el carbono orgánico y demás, que después fue, yo creo que por acierto, por error, pero fue base de una política que hoy tenemos sobre la mesa. Bueno, ahora los problemas son un poco más complejos, ¿cómo nos organizamos? Yo creo que me llevo la preocupación, digamos. Creo que a esa pregunta tiene que haber una respuesta clara, porque si no, van a haber esfuerzos de investigación, pero entre todos no logramos que eso termine en informar un cambio de decisiones a nivel del planteo de base a lograr para abordar problemas complejos. Y yo ahí devuelvo una pregunta que me surge enseguida. ¿Está organizada la ODELAR para recibir demandas de problemas complejos? Me parece que es fundamental, y yo creo que nos ponemos todos a la orden para seguir este diálogo, para entrar en la agenda más fina, digamos, cuáles son los problemas que nosotros identificamos como complejos y que hay demandas hacia la gente. Pero yo creo que también hay que pensar en cómo después eso permite permear. Yo creo que en todos los ámbitos se nos quebró aquel modelo de investigación, generación y adopción. Ahora todo requiere que estemos más articulados, y yo creo que eso también le pega hasta el modelo de organización de la ODELAR, donde el modelo aquel del investigador que abría puertas negras y que nadie le tenía que decir para dónde tenía que ir, está bien, es interesante la evaluación, pero en realidad a dónde tenemos que llegar, quizás no llegamos con ese modelo. Y de nuevo, lo que me quita el sueño es la escala de Uruguay. Entonces, si tenemos pocas balas, y esas balas tienen que ser certeras, si no, vamos a juntarnos cada tanto, debatimos sobre la identificación es más sostenible o menos sostenible, es una alternativa, es excluyente o no excluyente, pero en realidad no tenemos todavía los elementos para informar cambios. Y yo creo que hoy, desde todo lo que estamos acá en el gobierno, estamos abrazando eso para modificar las políticas. Yo creo que ese es el mensaje a transmitir. Hay una apertura muy interesante, porque también nos cambió la realidad a nosotros y estamos preocupados con que si las políticas son efectivas. Cambiamos rápido. Por suerte.